Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. 8 de la mañana con 34 minutos y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Cristina Rosales Kostrukova. Ella es vocera en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cristina, muy buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los grandes logros que se produjeron en la Cumbre de las Américas? Claro, buenos días. Bueno, primeramente fue una oportunidad máxima para congregar a los líderes de la región. Fue una cumbre exitosa donde logramos tratar varios desafíos fundamentales que están afectando a las personas en América Latina. Entre ellos, bueno, el tema de la prosperidad económica, el cambio climático, obviamente la crisis migratoria y obviamente también el tema de las grietas que ha dejado la pandemia del COVID-19. Entre los logros, obviamente tuvimos varios pactos que tratamos, específicamente la Declaración de Los Ángeles, que fue específica para tratar la parte humana, ¿no? La gestión humana de la crisis migratoria que estamos enfrentando. El presidente Biden también trabajó en detalle con los líderes varios acuerdos, tratando específicamente de la salud, del clima y por último de la seguridad alimentaria también. Cristina, ¿tú calificas como exitosa esta Cumbre de las Américas pese a que no estuvieron invitados países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, incluso México se excusó justamente diciendo no han invitado a Cuba, no han invitado a Nicaragua, no está invitado Venezuela, entonces yo tampoco puedo ir porque no hay tal Cumbre de las Américas? Bueno, nosotros caracterizamos la cumbre como una reunión que fue sumamente exitosa en el sentido de que sí estuvieron estos países participando. Hubo una representación de la sociedad civil de estos países que técnicamente representan mejor a los pueblos de estos países, sea Cuba, Nicaragua, Venezuela, porque sí es la voz del pueblo que cuenta, ¿no? Sabiendo que muchas veces, o digamos lamentablemente, estos países no representan a su pueblo, no le dan voz, no respetan los derechos humanos y obviamente en el sentido gubernamental no estaban en la mesa, pero sí la sociedad civil y hasta de cierta forma el sector privado de estos países que aportó a las varias discusiones. Por otra parte, obviamente hubo ciertos países, en el caso de México, entre otros países en Centroamérica, que no aceptaron la invitación, no estuvieron presentes en el sentido de, por ejemplo, en el caso del presidente López Obrador, pero sí estuvo su canciller, sí estuvo la delegación, se mantuvieron esas conversaciones, se logró llegar obviamente a una cierta decisión en varios temas, así que sí estuvieron presentes todos estos países. Tú hablas o nos cuentas que uno de los temas importantes de esta cumbre de las Américas fue el tema migratorio. ¿Cuál es el contingente que Estados Unidos ofrece un poco para frenar la migración ilegal que ha aumentado producto de la post-pandemia, llamemos así? Hay muchos países que se vieron seriamente afectados, o la gran mayoría de países latinoamericanos, producto del confinamiento por la pandemia del COVID. Y post-pandemia se produce una ola migratoria muy fuerte hacia los Estados Unidos. Claro, bueno, entendemos que con las grietas del COVID-19, que las grietas que dejó, obviamente, aparte de eso, otros temas y otras situaciones que han afectado la vida de las personas en América Latina, inclusive también la invasión que ha creado, bueno, Rusia en Ucrania, que también ha creado una ola de migración que nos ha afectado de este lado también. Todo eso se trató y se habló en unidad cuando se firmó el Pacto de Los Ángeles la semana pasada. Esta declaración que fue de cierta forma una declaración de unidad y determinación a nivel regional, porque sabemos que el tema migratorio no solamente toca a un país, o sea, no solamente es un tema de Estados Unidos y la frontera entre México y Estados Unidos, es un tema que está afectando a prácticamente todos los países de la región. Vimos sinceramente una oportunidad para reunir a varios países que se ven afectados por esta crisis, inclusive en el caso de Ecuador, donde se trató entonces con todo este grupo de países a firmar este pacto para, por ejemplo, tratar la estabilidad y la asistencia para las comunidades, la ampliación de las vías legales y también cómo tratar entonces el tema de la seguridad
dándole también un poco de importancia a cómo podemos generar empleo y darle también una estabilidad social a las personas que están no solamente emigrando para Estados Unidos, pero también buscando vivir en otros países en América Latina. Cristina, ¿hay maneras de migrar de manera legal a los Estados Unidos? ¿Hay vías legales? Por ejemplo, una familia ucraniana que ha perdido absolutamente todo producto de los bombardeos de las fuerzas armadas rusas que han invadido ese país y han destruido muchas ciudades. ¿Pueden migrar de manera segura? O una familia ecuatoriana que se ha visto afectada por la crisis durante la pandemia, que ha cerrado sus negocios, que no tiene cómo vivir, que no encuentran trabajo en el Ecuador, ¿pueden migrar de manera segura a los Estados Unidos y legal a los Estados Unidos? Sí, bueno, nuestro enfoque es que la forma que las personas migren a Estados Unidos sea de forma segura, legal y ordenada. Y de cierta forma eso también es el enfoque principal del pacto de la declaración que se firmó la semana pasada. Por nuestra parte, por ejemplo, Estados Unidos está, aparte de que estemos creando más puestos para personas que están buscando asilo o que están buscando refugio en Estados Unidos, por ejemplo, estamos determinando como parte del pacto incrementar el número de oportunidades de puestos para personas que quieren buscar refugio o asilo en Estados Unidos a 20,000 por año, empezando en el año 2023. Aparte de eso, también estamos específicamente invirtiendo en ciertos grupos, ciertas nacionalidades que sabemos que son las más afectadas hoy en día en esta temática de la crisis migratoria. Por ejemplo, en el caso de los migrantes venezolanos, sabemos que hoy en día es el grupo que más se ha desplazado de su país, aproximadamente más de 6 tiempo, y estamos aportando más de $300 millones para poder ayudar a todos los países en la región, e inclusive en Ecuador y Colombia, para que puedan entonces ayudar a muchos de los migrantes venezolanos que están viniendo a sus países, pero también a Estados Unidos. Cristina, otro de los monstruos, como digo yo, que afecta a muchos países en Latinoamérica es el narcotráfico, sobre todo a México, Ecuador y Colombia. Ecuador ya no es solamente un país de paso, es un país que está seriamente afectado y la violencia se vive en las calles. ¿Cómo Estados Unidos apoya a estos países en su lucha contra el tráfico ilegal de drogas? Bueno, justamente, imagínense que en el tema de la migración es algo que estamos trabajando en detalle como parte de este pacto, sabiendo que muchas de estas redes de narcotráfico, inclusive en verdad son redes de contrabando de personas, que aparte de estar contribuyendo al narcotráfico en la región, también están utilizando entonces el contrabando de las personas para muchas veces movimentar a la gente de forma ilegal. Y estamos aportando entonces dentro de nuestra actividad de seguridad nacional, incrementando no solamente el personal y las inversiones para luchar contra estas medidas obviamente la situación de narcotráfico y corrupción que está involucrado en todo eso, pero también sabiendo que es un tema que tenemos que tratar específicamente dentro del tema migratorio, porque todo en sí toca. Y bueno, es un trabajo, un esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente, pero obviamente enfocados en nuestra seguridad nacional también. Cristina Rosales Kostrukova, vocera en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Se Amaneció. Muchas gracias, Cristina.